Continúa. Adelante, Abraham. Bueno, hace poco más de un año, varios amigos y compañeros nos reunimos en el TEC y decidimos organizarnos para lanzarnos primero como planilla contendiente y después como sociedad de alumnos de arquitectura. Desde un principio, al visualizar el panorama en el que se encontraba la escuela de arquitectura, empezamos a ver qué era lo que queríamos que se convirtiera en nuestra escuela. Y aunque muchas cosas tuvieron que cambiarse o cancelarse por la situación global, una de nuestras prioridades siempre fue el conversatorio de arquitectura como herramienta para traer a la escuela una parte de la increíble escena contemporánea de arquitectura que se vive hoy en México. Si bien la escuela nos ha enseñado mucho acerca de los grandes arquitectos mexicanos como Luis Barragán, Mario Pani o Legorreta, también teníamos presentes las clases del profesor Jorge González sobre el conflicto de identidad constante en la arquitectura mexicana. Decidimos voltear a lo que está pasando aquí y ahora, a lo que todo el globo está observando en México como una nueva ola de arquitectos y arquitectas jóvenes que están cambiando el cómo abordar, pensar, hacer y hablar sobre arquitectura. A una nueva ola de arquitectos y arquitectas mexicanas que están conscientes de nuestro contexto e historia, así como nuestro presente. Una ola que, a diferencia de la arquitectura en Europa, Asia o Estados Unidos, no pretende eclipsar al mundo con diagramas o planes de reestructuración mundial como Villar Angels o arquitectura verde como Thomas Heatherwick, pero con un espíritu de hacer más con menos, comprendiendo los materiales, el tiempo y el alma de los proyectos, como diría Robert Irwin, de una arquitectura precondicional. A lo largo del año hemos escuchado algunas de las voces que lideran esta nueva ola de arquitectos mexicanos. Es por ello que es el primer ciclo anual del Conversatorio de Arquitectura, que hemos tenido sesiones con Escobedo Solís, Oru, Ambrosio Chegaray, Lancelier, Pedro y Juana y finalmente Gabriela Carrillo, una de las arquitectas que desafían sin esfuerzo alguno el mundo de la arquitectura mexicana, aportando una visión única de quiénes somos, qué deseamos, necesitamos, aspiramos y tememos como mexicanos. Para nosotros, eso es lo que representa nuestro futuro, o aún mejor, representa nuestro presente, consciente y dispuesto a sufrir los cambios que debemos de generar para llegar a una condición sustentable. Finalmente, hoy con esta sesión final del conversatorio de arquitectura, Díaz Saarc se despide de la edad. Les agradecemos a cada uno de los integrantes de la mesa, Pamela Takaki, Natalia Olivera, Débora Elías, Juan Diego Oleas, Dani Ríos, Sofía Rodríguez, Emicia Larrieta, Rafa Lubiano, Marila Teco, Fer Dávalos, Andrés Gómez, Bryce González, Dani Cruz, Andrés García, Andrea García, Chema Alonso y Fer Fersán, así como a los colaboradores por todo el trabajo y esfuerzo que pusieron durante la gestión, así como a la Academia de Arquitectura, especialmente a nuestra directora Karina Rodríguez. Para despedirnos, iremos al mero comienzo de todo. Día, que en griego significa a través de, fue tomado de referencia a la Dia Art Foundation, en especial de su museo Dia Beacon en el Valle del Hudson en Nueva York. Un edificio y museo espectacular, una de las joyas arquitectónicas más sorprendentes que se ha hecho jamás, no por su forma caprichosa, pero por ser consciente de su preexistencia, y una arquitectura a través de la cual el visitante puede experimentar el espacio como en ningún otro lugar. En muchos aspectos, Dia quiso hacer eso, una sociedad de alumnos conscientes de las condiciones de la escuela y que ayudará a que experimentáramos esta etapa universitaria como en ningún otro lugar. Día, una sociedad de alumnos a través de la cual la Escuela de Arquitectura pudiera tener un diálogo entre maestros y alumnos, a través de la cual los alumnos pudieran aprender nuevas herramientas, a través de la cual los alumnos pudieran conocer el trabajo de otros alumnos de la escuela, a través de la cual pudiéramos escuchar a las voces jóvenes y emergentes más importantes de México. Día, a través de. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias a todos. Si tienen preguntas acerca de los temas que vamos a tratar, por favor anótelas en el chat y posteriormente las vamos a leer. Sin más por el momento, cedo la palabra a mi compañera Natalia. Hola, yo voy a tener la fortuna de presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Gabriela Carrillo Valadez es egresada con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM 1996-2001. Inicia su práctica profesional en 1997 en vinculación y proyectos especiales de la UNAM con arquitectos como Felipe Leal y Alberto Calach. En 2001 comienza su colaboración con Mauricio Rocha, asociándose con él en 2011 para formar Taller Rocha Carrillo. En 2017 inicia su taller Gabriela Carrillo, así como Estudio RX con Loreta Castro, proyecto académico y de investigación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ese mismo año forma, junto con otros colegas, Reconstruir MX, y en 2019 forma C733, Colectiva de Arquitectura para desarrollar proyectos de carácter público. Su trabajo se destaca por desarrollar proyectos arquitectónicos públicos y privados de distintas escalas,
así como recuperaciones históricas e intervenciones efímeras y museografías. Sus obras han sido acreedoras a reconocimientos nacionales e internacionales como la Medalla de Plata de la Bienal de Arquitectura Mexicana, Premio INA por Restauración, Premio CEMEX, Medalla de Plata Bienal de Ciudad de México, Medalla de Plata de la Bienal de Quito, entre otros. Ha sido académica en Universidad Centro, Instituto Superior de Arquitectura y Diseño y la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 2005. En 2016 fue Visiting Professor en la School of Architecture and Planning en la Universidad de Nuevo México. Titular en el WAVE Workshop 2019 de Arquitectura de Venecia por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, galardonado como mejor reconocimiento del sitio. Ese mismo año es académica en un Option Studio para Harvard GSD con Loretta Castro. Ha impartido ponencias y conferencias desde Sudáfrica y Sudamérica hasta los Estados Unidos de América y Hong Kong, además de haber sido jurado en distintas bienales y programas de creadores de arte, siendo miembro del Sistema de Creadores de Arte desde 2019. En 2012, la Facultad de Arquitectura de la UNAM les otorga a ella y a Rocha la Cátedra Federico Mariscal, máximo reconocimiento de esta casa de estudios por práctica profesional, así como el Emerging Voices Award en 2014 por la Architectural League de Nueva York. En 2017 fue galardonada con el Premio Internacional que promueve las publicaciones inglesas Architectural Review y Architects Journal como Arquitecta del Año. En 2019 recibe la Medalla de Oro Palmeras 2019. Máximo reconocimiento a la Academia de Arquitectura de Francia. En 2020 es finalista por Architectural Review en los Emerging Architecture Awards y Arquitecta del Año por Architectural Digest México. Démosle la bienvenida a Gabriela Carrillo. Creo que al final, al día de hoy, vemos y vivimos ciudades pues imaginadas por un hombre perfecto de 1,80 de alto, rubio, con una familia perfecta, con una mujer dócil que se mete con una mujer, ¿no? Necesariamente en esta condición heterosexual, con los 2 hijos perfectos. O sea, sí, el mundo en el que habitamos hoy padece mucho de esa masculinidad y como de manera muy desafortunada en las mujeres sigue recayendo esa figura de quieres trabajar, pero pues tienes que seguir siendo madre. Lo más estrecho a enfrentarme a un rechazo es a veces de la gente más preparada que dice, ¿y dónde está tu socio? ¿No? Que pues, es mayor, es hombre, es probablemente algo que en el sentido de esta memoria colectiva pues se parece más a la figura del arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción. Es un honor para mí estar con todos ustedes en esta sana distancia virtual. Pues apenada de no poder estar de manera presencial, pero creo que también la virtualidad nos ha regalado como muchas oportunidades y entre ellas, pues a mí al menos me ha dado la oportunidad de conectarme a muchos lugares y con muchísima gente. Entonces, pues gracias. Es un honor estar para el TEC trabajando aquí con este grupo DIA para el TEC de Querétaro. Y pues voy a comenzar a compartirles mi pantalla. Denme un minuto. Nada más les pido que me confirmen que ya la pueden ver y que la pueden ver completa y bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, voy a empezar hablando, quiero decirles que me encantó el título, me gusta mucho el pensar que nuestras prácticas se conforman de estructura y fenómeno, y creo que es interesante el título que eligieron para esto, porque no podemos dejar nunca de lado una y la otra. Después también, por supuesto que tengo el libro de Notes Towards Conditional Art de Robert Irwin, que fue parte de su statement para esto. Y un poco los proyectos de los que les voy a hablar son proyectos que han sido significativos en mi práctica y que me parece como unos pequeños bullets que pues han transformado de una u otra medida mi actuar
y lo siguen transformando, y pues pensaba que era interesante poder compartir esto con ustedes. Voy a comenzar con este proyecto, que es un proyecto ya de mucho tiempo atrás, del 2012, de Taller Rocha Carrillo. Es un proyecto sobre la ceguera y sobre la incapacidad de ver como nosotros vemos. Para mí fue un cambio de paradigma, y creo que de lo que más me interesa hablar en esta charla es reforzar cómo el tema del fenómeno y también de la estructura, de esta mirada técnica, objetiva, constructiva, y al mismo tiempo esta mirada subjetiva, abstracta, atmosférica, son componentes nodales para ir definiendo la espacialidad y la atmósfera, que es lo que buscamos producir los arquitectos, o deberíamos de buscar producir, y que históricamente la arquitectura, la buena arquitectura, se ha encargado de recalcar, ¿no? Y que ahora, pues, en estos lugares donde la arquitectura está siempre en una línea muy delgada entre lo comercial, el mercado, la ley de la oferta y la demanda, pues esos valores se han mermado. Y yo pienso que las pandemias o los escenarios de pandemia como el que estamos viviendo hoy es una oportunidad de crisis para reformular muchas preguntas. Y yo empecé a reformularme muchas preguntas hace mucho tiempo con paradigmas como este, como cómo significa diseñar un espacio para gente que no ve. Vinculado a eso, pues decirles que gran parte del trabajo que se hace o que se hacía en Rocha Carrillo y que ahora yo hago en mi propia oficina tiene que ver con un momento de mucha investigación, con un espacio para detenerse, observar y entender el programa al que nos vamos a aproximar. A mí me parece que el programa es una herramienta de diseño tan poderosa como las buenas ideas o como el mismo sitio o como el propio usuario. Creo que el programa tiene una capacidad de definir y de generar estrategias claras de intervención. En esta línea lo que les estoy mostrando son las crujías que existían de la Biblioteca de Ciegos, y cuando yo empecé a poner sobre la mesa el programa que teníamos de la mano de lo que yo veía que sucedía en el lugar, pues exactamente el programa que nos habían solicitado era exactamente el programa que estaba representado en este espacio. Pero cuando digo representado es que no realmente estaba en uso, sino que realmente ellos se encargaron de trasladar literalmente este programa y de decir, necesito tantas cabinas, necesito tantos libreros, pero no a preguntarse cómo y de qué forma tiene que ser una biblioteca para ciegos y débiles visuales. Y aquí hay muchas preguntas, porque he dado muchas charlas sobre el tema de la accesibilidad y sobre el tema de cómo aproximarnos a espacios vinculados a las otras capacidades o a las discapacidades, que no son incapacidades. Y siempre está este tema de por qué tiene que haber una biblioteca especializada para ciegos, porque no puede haber una gran biblioteca inclusiva que pueda arropar a ciegos, a videntes, invidentes. Y bueno, ahí hay otra discusión importante y profunda, porque realmente es muy complejo. O sea, así como hay un grupo de la ceguera que dice que no, que el espacio debe de ser solo para ellos, hay otro grupo que dice que es injusto que haya un espacio exclusivo para ellos. Entonces este lugar se buscó y se pensó como un espacio inclusivo que pudiera recibir a gente que viera o gente que no viera, y entonces lo más sencillo es comenzar a vincularlo a los sentidos y a entender que a partir del eco, a partir de la capacidad de esto, que sí tiene el espacio por hacer a la hora que cambias las alturas o que tienes materiales reflejantes o materiales absorbentes, logras construir un escenario con la sonoridad. Obviamente el tema de los sentidos integrales era importante. Entonces, hablar de un gran jardín que fuera el vestíbulo que pudiera recibir a todos los visitantes, ciegos o no, y que eso pudiera construir una atmósfera y un espacio para deambular como un espacio de recepción para toda la ceguera, era parte de esta especulación. De ahí el entender que los distintos colores podrían ser una herramienta también, que la debilidad visual lo que es producto de enfermedades degenerativas. Alrededor del 80% de la ceguera en este país es una debilidad
causal de enfermedades que no fueron atendidas correctamente, y entonces la debilidad visual lo que hace es que va deformando la visión de distintas maneras, y cómo estos tapetes o este distinto uso de materiales podía ser indicativo para generar circulaciones o espacios de estar. Al mismo tiempo, el amarillo, como un color que es fácilmente detectado por la ceguera y por la disminución visual, y cómo el amarillo se volvió un referente en barandales, guías de piso, pasamanos, luz, y cómo poder imaginar un espacio que incluso desde su iluminación no tendría que tener los niveles lumínicos que un reglamento dice. Y otra vez regresamos a esta cosa donde los reglamentos se han encargado todo el tiempo de querer buscar generar accesibilidad a los edificios que hoy de manera natural han descartado por completo la otredad. Y la otredad me refiero a las mujeres, a los homosexuales, a los niños, a los ancianos, por supuesto a los ciegos, a la gente en silla de ruedas. Y en esa línea decir, a ver, aquí nadie debería de leer con los ojos en voz alta, entonces deberíamos de construir un espacio que atmosféricamente sea seductor, y quien lea será a través de las manos o bien de los oídos. De ahí construimos un programa muy complejo y robusto por un equipo interdisciplinario de bocinas, tanto locales puntuales como estereofónicas, monofónicas, un gran escenario acústico que pudiera recibir esta sonoridad. Construimos un gran site virtual que permite extraer sonidos desde la Fonoteca Nacional y vincularlos, así como las grabaciones de los libros que no existen en braille y que los bibliotecarios pudieran leer a sus usuarios. Y de esa forma este espacio arropa en la planta alta distintas cabinas con sonidos más fuertes, y en la planta baja una gran composición de estos parlantes que mencioné antes. ¿Cuándo hemos imaginado diseñar una planta siquiera sonora? ¿No? Y creo que esa es de las cosas más importantes que a mí me regaló este proyecto, y me permitió visibilizar cómo construir un laberinto a partir de una gran planta libre, pero un laberinto que se construyera desde lo sonoro. El siguiente proyecto es un proyecto que habla de la arquitectura como una enorme herramienta de comunicación. Y durante 5 años estuve muy vinculada a los procesos de lo que significaba ser juzgados orales de juicios penales, y de cómo la oralidad y la justicia en este país iba a comenzar a transformarse. Espero que nadie tenga muy claro lo que significa un juzgado penal, pero los juzgados penales son los espacios, últimos espacios de juicio, donde se evalúa si la persona es finalmente responsable o no del juicio que le imputan, de la culposidad que le imputan. La mayoría, el otro día recordaba que en nuestro país hay alrededor de 70% de gente en cárceles sin ser aún juzgada, es decir, tú eres culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Y por el otro lado, hay dentro de eso gente en las cárceles con delitos menores, y en realidad la justicia se ha construido por aquel que puede pagar sus fianzas para salir o no. Y en ese tiempo, pues los juzgados sucedían todos desde la escritura, y durante 7 años se iba a hacer una mudanza importante de todos estos juicios pesados, lentos, a largo plazo, a una nueva oralidad. En todo el país alcanzamos a ver estas estructuras que se sientan a los lados de los penales y que son casi penales, pero que parece que tienen ventanas, pero en realidad están recubiertos de rejas, y que se pintan de colores, pero en realidad son espacios inhóspitos para un grupo de personas que trabaja ahí de manera cotidiana. Y el imputado siempre está vinculado a estos procesos pues, intermitentes entre alguien que traduce, escribe, va y viene, y nunca enfrentar cabalmente el momento de su juicio. Aquí lo que pensamos fue hacer una estrategia, y creo que hablar de las estrategias es un tema importantísimo a la hora de hacer arquitectura. Decir, yo no voy a diseñar todos los juzgados, pero puedo definir una estrategia de cómo, unos lineamientos de cómo podrían ser. Y entonces pensamos que sí tiene que ser una infraestructura de alta seguridad, por lo tanto con ciertos muros y niveles de restricciones. Por el otro lado, un espacio abierto y ajardinado con una posibilidad de tener luz y ventilación natural. Y por último, un espacio de memoria que evocara las trojes michoacanas, que le dieron sentido de pertenencia al lugar en el que estaba sentado.
Michoacán fue el lugar donde desarrollamos muchos juzgados, todos ellos con estas características y cada uno con su particularidad, porque eso no quiere decir que los juzgados se puedan replicar en lugares como Pátzcuaro, que tienen un clima específico, o en lugares como Lázaro Cárdenas, que tienen playa, que son un puerto, que tienen otras características climáticas. Les voy a mostrar un poco sobre los juzgados de Pátzcuaro. Estos están asentados a las afueras de Pátzcuaro, con cierta visibilidad hacia el lago de Janitzio. Para quien no conoce, Pátzcuaro pues es un poblado muy bello, muy tradicional, con techos inclinados porque es sabio, porque llueve mucho, es muy húmedo. Entonces hay una enorme producción de barro y también hay unas ruinas maravillosas llamadas las Yácatas, que son de las pocas ruinas circulares que existen en el sitio. A partir de eso, interpretamos los valores que mencioné inicialmente y los trasladamos a este lugar entendiendo el escenario local de una obra pública con los materiales que había disponibles, al mismo tiempo con un programa complejo en sus controles de acceso, en sus niveles de seguridad, en los distintos tránsitos tanto públicos como medianamente públicos o más privados para los imputados, y que eso nos permitiera construir un sistema de masa y vacío tan importante el uno como el otro, es decir, la masa cobra la misma jerarquía que los espacios no habitados, por ponerle un nombre, o no construidos, y los jardines y las circulaciones se vuelven parte de una composición que al mismo tiempo permite generar unos ejes ordenados con una transparencia en el sentido transversal que nos permiten al mismo tiempo tener unas circulaciones claras, arropadas, jugar un poco con la penumbra y la luz y al mismo tiempo con la máxima transparencia en estos espacios centrales, donde la idea es generar una arquitectura que hable por sí misma, que hable de libertad, que hable de democracia, que hable de transparencia, que hable de un reflejo de una sociedad que se supone que está cambiando en términos de justicia y que al mismo tiempo construye un paisaje a partir de su propio programa, es decir, la cubierta que ven aquí al fondo, que son donde están las celdas de los imputados, es la que construye el paisaje para arropar las oficinas de los distintos jueces y personal administrativo que forma parte de este edificio. Los materiales son locales, madera local, la piedra se usó porque había muy buena mano de obra, era más barato que hacer un muro de concreto, los escalonamientos corresponden con la topografía, el uso del barro y la madera corresponden también a una acústica y a los requisitos puntuales de las necesidades de este programa y distintos límites que se construyeron buscan romper esta imagen que tenemos de manera cotidiana de la reja y entender que la libertad y que los espacios restrictivos pueden cambiar su cara y construirse ahora a partir de distintos escenarios de luz. Y una nueva manera de vincularnos al paisaje desde otros elementos que no necesariamente parecen infraestructura pública e institucional. Ahora quisiera hablar de un proyecto completamente contrario. Es un proyecto que para mí refleja más bien el paso del tiempo y habla de un tránsito de casi 12 años de estar trabajando en un mismo territorio. Este lugar es Ensenada, Baja California, y es un lugar pues maravilloso, con vistas fantásticas, un clima desértico, una vegetación muy baja, difícil de trasplantar, una serie de vid y de viñedos que han ido dándole el carácter turístico y de visitantes a la zona. Es un desarrollo inmobiliario de más de 700 hectáreas, ahora ya está alrededor de 900 hectáreas. Y pues lo que me gustaría platicarles es que el tiempo es un ingrediente fundamental a la hora de hacer arquitectura. Y estos 12 años trabajando en este sitio me han permitido ir entendiendo escalas, entendiendo qué significa intervenir 700 hectáreas, que son abrumador. Y lo comenzamos haciendo con una pequeña vinícola que al principio pues era un pequeño edificio de 200 metros cuadrados, que iba a ser temporalmente una vinícola, que después iba a transformar en wine bar y que en el tiempo se ha ido transformando en ser un salón de fiestas, una estación multimodal para
para trasladarte a algún lugar, un espacio de showroom. Y mis reflexiones aquí van en torno a muchos lugares. Uno, en torno a cómo la arquitectura debe de vincularse al paisaje y generar una relación de distintos niveles que le permitan al mismo tiempo ser flexible, versátil, capaz de transformarse en el tiempo, pero no con ello implica perder sus cualidades espaciales, sus condiciones natas sobre, por ejemplo, aquí íbamos a hablar todo el tiempo de lo que significaba ser vino. Entonces, encajar el edificio, cambiarle el clima del lugar, jugar con dobles alturas, relacionar la vista al paisaje de la vid, tener la capacidad de abrir y cerrar estos elementos para vincularlos a este paisaje. Saber que las intervenciones que íbamos a hacer eran de distinta escala, desde un club hípico de gran formato con una cancha de 70 por 100 metros, hasta una serie de cabañas muy pequeñas que iban a ir invadiendo el territorio asentadas de acuerdo a dónde está cada uno de los pocos árboles que existen en el paisaje, un río seco, cómo construir un nuevo lujo, un lujo que se construye a partir de una lona, de una terraza o de muy pocos elementos, pero cómo estos elementos asentados y entendiendo una topografía, unas cualidades climáticas, un viento, una montaña que contiene ese mismo viento y que te da otras oportunidades, podemos trasladar espacios de habitar. Entender también que la habitabilidad y la cualidad de habitar no tiene que ver con metros cuadrados, tiene que ver con la cualidad de estos espacios, de tener transformaciones y relaciones con su contexto inmediato. Aquí teníamos que interpretar la cabaña que hicimos inicialmente en lona y luego con espacios muy pequeños realmente poder optimizar al máximo los metros cuadrados para generar habitaciones o habitáculos ahora potenciados con la montaña y aprovechando esa nueva topografía, construir los espacios íntimos de vestidor, baño, en relación a esta montaña, aprovechar la montaña misma para hacer una escalinata, reconocer el cielo, que es fantástico en Ensenada, las estrellas, saber que no llueve más que una semana al año, entonces pensar que con levantar algunos muros 2 metros de altura, logras una intimidad donde la gente puede dormir, puedes ver a la montaña, puedes ver al valle, pero también puedes crear condiciones de habitabilidad y de intimidad. Unos baños donde el programa principal se convirtió en generar un jardín acuático que a partir de sus especies y del flujo del agua poder generar una estrategia de transformación atmosférica y climática para atraer ahora nuevas especies como ranas, aves, sonidos, un clima completamente distinto, desvaneciendo un programa de baños que normalmente no querrías ver y volverlo una topografía que más bien se vincula a un paisaje que existía, que era una serie de olivos sembrados ordenadamente, y luego incorporar un programa versátil a partir de distintos materiales locales también, como la piedra, la madera, obviamente los velos, entender que esta topografía de velos y de capas que se pueden ir sumando van generando escenarios muy bellos, donde los tránsitos y las demoras son unas piezas fundamentales. Hemos olvidado diseñar con el tiempo, pensar que la arquitectura no solo es el lugar donde llegas, sino es el lugar que transitas y que implica llegar de un lugar a otro. Y bueno, obviamente el pensar que lo que más queremos transformar, más allá de la mirada, es un ambiente completo, ¿no? Y evocar a través de ese ambiente un nuevo paisaje que se relacione con el contexto que habita, que se relacione con su visión de desierto, jamás negarlo, sino simplemente encajarse en él y volverse cómplice de esto. Ahora voy a mostrarles un espacio de habitación y me parecía interesante platicar un poco de una casa habitación en lo particular, porque creo que justo en estos entornos de pandemia son cuestionamientos que tenemos que poner sobre la mesa los arquitectos. Yo creo que la buena arquitectura, hace poco me preguntaban si pensaba que la arquitectura se va a modificar a partir de estos escenarios de pandemia. Yo creo que los que hemos buscado desde un inicio de nuestras prácticas hacer buena arquitectura, pues seguimos manteniendo nuestros ideales, que son mantener la habitabilidad,
conseguir los vientos cruzados, las visiones a todos lados, la dignidad espacial, lo mismo para los espacios públicos que para los privados, pero obviamente pone en cuestionamiento nuestras malas prácticas a lo largo de la historia en relación al medio ambiente, a la manera como hemos sido invasivos. Aquí vemos la bahía de Acapulco, de cómo se ha desbordado la urbe, cómo hemos invadido reservas naturales, cómo se han desarrollado fraccionamientos de una manera indiscriminada, o sea, estos fraccionamientos setenteros que construyen una topografía urbana pues invasiva, deformando la selva. A mí me parecía interesante intervenir a esta casa de la manera más fina posible, a pesar de un programa muy complejo, muy robusto, con una serie de reglas, y con además una gran piedra en el corazón central de ella, que no quedaba más que honrarla y alabarla, ¿no? En toda la extensión de la palabra, no solamente la piedra, sino tratar de construir una mirada donde pudiera conseguir el viento correcto para que los espacios públicos no requirieran espacios climatizados, conseguir al mismo tiempo la relación con la selva y no solo con el mar. O sea, nuestra mirada occidental siempre dice, no, la mirada es una sola, va hacia adelante y el delante es el mar, ¿no? El horizonte. Y nunca volteamos a ver atrás. Y hemos construido una serie de fronteras y límites que nos han obstruido una serie de relaciones potenciales con otros espacios, y por eso la primera imagen que me gusta siempre presentar de esta casa es la que ve a la selva y no la que ve hacia el horizonte del mar, porque creo que es tan poderosa y tan importante como la primera. Esta casa, bueno, está dentro de un terreno con una topografía profunda. A mí me interesaba respetarla, ir reduciendo la escala de la casa a lo largo de esos tránsitos, lograr construir la complejidad del programa en sus distintos niveles, encontrar en la plaza el horizonte del mar, pero también el lugar donde fluía el viento, donde los animales se alejaban un poco más o también se acercaban por otro lado. Los tlacuaches, las zarigüeyas, los animales de la selva, deslizar las rocas y el territorio rocoso que está asentado en el sitio y respetarlo y dialogar con él y asentar sobre él un programa súper sencillo de 4 habitaciones que se pudieran abrir hacia la selva y hacia el mar, que pudieran generar una especie de pórticos con ventilaciones cruzadas, muy sencillos, y encontrar en cada descanso una especie de topografía que se vinculara a esta estructura ligera, que es un puente que flota y que pues se asienta de acuerdo a la topografía en los distintos niveles. Al mismo tiempo, un eje de circulación central que te conecta la mirada todo el tiempo a la piedra y que obviamente va escalando poco a poco la casa y que va desde un lugar muy bajo hasta los puntos más altos con las frondas de los árboles. La relación de los materiales con el color de la arena, encontrar un concreto que se vinculara a eso, buscar dialogar con una topografía que permitiera abrir las distintas miradas no solo al frente del terreno, sino a los costados y a las distintas terrazas, crear distintos espacios de habitar que estuvieran vinculados a esta selva, pero también a otros escenarios más como areneros y pequeños jardines habitables para este uso familiar. Y creo que al final decir que la materialidad es la respuesta exacta a un escenario crudo de bajo mantenimiento, a un piso que se puede caminar descalzo, que no se calienta con el sol, que no te raspa, que es seguro y que todo el tiempo honra y casi venera al territorio que existía y que busca todo el tiempo pues enaltecerlo, ¿no? El otro tema que fue fundamental para este proyecto es la parte estructural, y ahí hablar de nuestro trabajo como una labor interdisciplinaria fundamental. O sea, el decir que nuestras prácticas no podrían lograrse si no tuviéramos de la mano equipos no solo robustos y complejos en su conformación interdisciplinaria, sino que pues la arquitectura no es un trabajo individual. O sea, a mí me avergüenza de repente estos reconocimientos tan específicos que se dan a ciertas personas y algunos abanderamos un liderazgo, pero la realidad es que lograr esto fue un trabajo, es un trabajo siempre de equipo. Y, por ejemplo, claro
que fue algo en lo que yo trabajé muchísimo, que era lograr un claro de 12 metros que flotara sobre la piedra, que no la tocara, y que eso permitiera construir un pórtico, como ven, completamente transparente, con losas de 20 centímetros de espesor. Aquí no hay una sola trave, no hay ni una sola columna, es solamente una estrategia estructural que logré de la mano de Gerson Huerta, que es mi ingeniero, generando una especie de viga Virendel. Aquí ven las losas, aquí pueden ver que no hay traves, alcanzan a leer los armados, alcanzan a leer un diagrama de esfuerzos de cómo en el claro central, este muro central que ven aquí es el que está cargando y arriostrando esta estructura, y que al final la estructura de esta casa son las dos losas de la mano de los muros intermedios, lo que permite que este sistema suceda. Y este sistema se busca principalmente pues para esto, ¿no? Para llevar al mínimo lo arquitectónico y generar solamente ventanas de conexión entre el espacio abierto y el cerrado, romper límites, cambiar los paradigmas de la escala de los espacios que habitamos y generar todo el tiempo esta relación de una estructura que no es solo el elemento ortogonal que se asienta. O sea, la casa no es solamente esta quilla que se ve, sino la relación de esta con la piedra, con la topografía y con toda la estructura orgánica de este paisaje topográfico tan fantástico. Ahora quisiera hablar del espacio público porque me parece fundamental tocarlo. Creo que o sea, una parte importante de la apuesta que tenemos que hacer los arquitectos hoy en día es aproximarnos al espacio público, el no dejarlo de lado. Sí es cierto que trabajar en la obra pública es agotador, desgastante, mal pagado, con tiempos miserables, pero creo que gran parte de nuestra labor se vincula a poder entender que lo que hacemos tiene un impacto no solo de una escala arquitectónica, sino también urbana. También lo privado que hagamos tiene ese impacto, pero la obra pública pues se desborda, ¿no? Toca muchos lugares. Yo creo profundamente que la dignidad espacial es un derecho que le corresponde a cualquier ser humano, y en esa línea la construcción de la dignidad espacial es una herramienta de inteligencia. O sea, no se necesitan recursos, no se necesitan enormes presupuestos, se necesita inteligencia y estrategia para abordar los ejercicios arquitectónicos de distintas formas. En el 2001 yo tuve la oportunidad por primera vez de enfrentarme a la obra pública de la mano de Mauricio, en este caso, que era mi jefe y que tenía estos proyectos en Milpalta. Este mercado, que fue el mercado de San Pablo Estotepec, yo tuve la oportunidad de dibujarlo, de llevarlo desde la parte conceptual hasta la parte de la supervisión, y el día que se inauguró tengo la fortuna de haber estado ahí, de escuchar a los locatarios, de tener a los locatarios como clientes, pidiendo solamente cualidad, de que sus cubiertas no se las llevara la lluvia, de que el viento no les hiciera daño, de que pudieran tener ventilados los espacios que habitaran. Y cuando entiendes esas premisas tan elementales y te das cuenta que en la obra pública tienes que ser inteligente en optimizar los metros cuadrados, la estructura que tienes disponible, los materiales, el hacer estructuras que sean de bajo mantenimiento, fáciles de lavar, y que al final tiene que ser un lienzo para que la comunidad o el público que lo va a habitar puede intervenirlo de una manera libre y flexible, y que lo menos importante es los planos arquitectónicos, sino toda la mercancía y toda esta vida que viene después y que lo va a deformar de alguna manera, pero que le va a dar única y poderosa para que nosotros jamás hubiéramos imaginado. Y entonces los espacios se reducían a entender por dónde dejar pasar la luz, dónde dejar pasar el viento, y cómo construir una topografía que dialogara con la informalidad, que reconozca la informalidad. O sea, vivimos en una sociedad donde el 70% de lo que existe es informal, las viviendas, los locales, el comercio, y esa diversidad es valiosísima. Y si nosotros la negamos y la rechazamos, es como no voltear a ver quiénes somos y dónde estamos. Entonces, para mí han sido grandes ejercicios. El mercado, yo creo que es una tipología que a mí me ha emocionado
emocionado a lo largo de mi vida profesional. Me he encargado de visitar todos los mercados que puedo visitar en todos mis viajes y a todos lados donde voy, como lo que tengo que comer y los visito. Y me ha permitido entender en gran medida muchas cosas que no hubiera podido si no lo hubiera hecho. En el año pasado, la universidad me invita a participar en un concurso para desarrollar un mercado para la Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDATU, que era en ese momento su cliente, y nos pide hacer un concurso. Yo decido invitar a una serie de amigos a formar un colectivo que se llama C733 y que ahora es un colectivo consolidado que desarrolla proyectos de obra pública en distintas ciudades de la República de la República Mexicana. Y aquí la primera pregunta que nos hicimos es, ¿cómo haríamos un mercado sin locatarios? ¿No? Porque aquí no teníamos locatarios. A diferencia de ahora que estamos interviniendo en una serie de mercados que sí tienen locatarios, aquí era interesante plantearse la pregunta de qué pasa en los mercados. Y nosotros nos preguntamos, pues los mercados normalmente están deshabitados de 3 de la tarde en adelante, o normalmente tienen el 50% de los puestos cerrados. ¿Qué pasa con ese exceso de capacidades que tiene el comercio o este sentido de privacidad que los locatarios ejercen sobre un lugar? Y aquí teníamos esa libertad. Entonces nos dimos a la tarea a poder inventar el mercado que nosotros imaginábamos. Y ese mercado empezaba por tener muchas cosas en común. Por un lado, un orden y un sistema que fuera metódico, repetitivo. Nos pedían que fuera una estructura que pudiera replicarse en todo el país. Imagínense qué aterrador, cuando nosotros pensamos siempre que las estructuras tienen que ser particulares a un sitio, pero lo que sí entendimos es que podíamos generar un sistema y un sistema de elementos que se pudieran replicar y que pudieran generar un orden que nos permitiera componer circulaciones y espacios de uso. Por el otro lado, un espacio central que fuera un espacio de jardín u oasis que pudiera arropar una vegetación local de bajo mantenimiento y que se pudiera abastecer por la captación natural de agua que tuviera este mismo sitio. Por otro lado, una estructura rítmica, ordenada, ligera, que pudiera, a partir de sus inclinaciones, captar el agua, ser ligera porque no requiere cálculo de carga viva, de lluvia o de nieve, y eso permite que escurra correctamente, y que al mismo tiempo nos permitiera que esa estructura se deformara en distintos esquemas, en distintas estrategias de terrenos. Una estructura también que fuera modulada, que cubriera un claro lógico, que nos permitiera también dejar pasar la luz y el viento. Entonces, generamos un sistema donde la idea era poder construir, este proyecto se tenía que construir en 3 meses, imagínense, diseñar en 3 meses y construir en 3 meses. Y la única manera de lograr construir esta escala de mercado en ese tiempo era hacerlo al mismo tiempo, la mitad de una estructura en obra civil y la otra mitad con una estructura ligera que se pudiera encajar en esta estructura y prefabricar al mismo tiempo. Entonces pensamos en una estructura de obra civil ligera que generara las divisiones de los espacios compartimentados para los locales, al mismo tiempo una estructura ligera en cimentación, luego una estructura mucho más ligera que se pudiera prefabricar y trasladar con una grúa una vez armada en un sitio y trasladarla a la obra prefabricada. Después un material que fuera térmico y acústico y representativo del lugar, y por último una piel que tuviera la capacidad de captar el agua y que pudiera dejar pasar la luz, el viento y todas estas herramientas que ya no podemos dejar de lado los arquitectos, que están vinculadas a la sensibilidad al medio ambiente. En la obra pública los constructores siempre te van a decir, güey, plantas de tratamiento, biodigestores, olvídenlo, o sea, no, hay que tirar el agua sucia al caño y no hay dinero para esas cosas. Es nuestra responsabilidad como arquitectos defender el que el agua se capte, se trate, se recicle y se reutilice todo el tiempo, así como los residuos orgánicos e inorgánicos, así como el reciclaje de estructuras existentes, así como de todo lo que podamos hacer, es parte de nuestra responsabilidad y es parte de nuestra estrategia de diseño. Entonces, diseñamos un mercado en un lugar de altísima vulnerabilidad. Cuando nosotros visitamos este sitio era un picadero, o sea, había jeringas de heroína regadas por todo el terreno. Es un sitio vulnerable en la frontera norte del país, donde no había nada.
se desarrolló todo este complejo de infraestructura. Entonces decidimos hacer una estructura que conectara, que al mismo tiempo fuera sólida, evocando la arquitectura norestense, que es sólida, cerrada por el tema del clima, que obviamente fuera una estructura que no requiriera climatización ni altos mantenimientos en sus acabados, pero que sí permitiera los tránsitos y las circulaciones a lo largo del conjunto, y que entonces fuera una estrategia para hacer que la gente pase por este mercado para llegar de un lugar a otro, que tuviera una quinta fachada, porque las quintas fachadas son fundamentales y espacios que hemos olvidado, se han vuelto tilicheros, espacios abandonados, cuando tenemos un clima muy privilegiado, aún en las condiciones más extremas del país, para poder utilizarse. Y de ahí, pues hacer una infraestructura humana en una escala lógica urbana, pero que al mismo tiempo tiene dignidad y que representa de buena manera una relación con su contexto inmediato en su escala. Nuevamente lo que mencioné sobre las estructuras y la importancia de cómo un plano estructural que nunca aparece en nuestras presentaciones se vuelve fundamental desde la parte conceptual del proyecto. Y cómo lograr al mismo tiempo pues las cualidades natas de la dignidad espacial, ¿no? Luz, cualquier oportunidad para dejar que pase la luz, cualquier oportunidad para dejar que pase el viento, en este lugar donde no llueve tanto, poder hacer estos conos donde se infiltre el agua, generar un jardín que aquí no estaba terminado todavía, que fuera desértico, pero que se pudiera mantener y que el edificio fuera inteligente en esa línea, y que el espacio, no por ser veloz, no por ser público, tiene que ser un arcotecho que tiene las peores condiciones miserables que podría tener cualquier espacio, si bien estructurales muy inteligentes, pero que sea replicado de manera indiscriminada a lo largo del país con mucha torpeza, y que ha habitado todos los espacios públicos que tenemos hoy en día, desgraciadamente, y que ha llenado plazas, vacíos, canchas, y que han perdido la oportunidad de replantear estos nuevos sistemas que tenemos los arquitectos, la obligación y la oportunidad de repensar. Este mercado ahora se está construyendo en Tapachula, y si se fijan, es el mismo sistema estructural, pero ahora en Tapachula llueve muchísimo, entonces matamos los volcanes invertidos, generamos unas grandes cunetas que escurren agua, creamos una especie de humedales que tratan y captan esa agua a manera de pluviómetros, y utilizamos unos materiales locales como el bambú, siendo Tapachula uno de los lugares de mayor producción de bambú del país, y los volvimos a incorporar a esta paleta de materiales de obra pública que se han olvidado. O sea, la obra pública se ha restringido a ser metal y block, y nosotros pensamos que eso debe de cambiar. Mercados, otro mercado igual ahora en Bacalar, otro mercado en Tabasco, una serie de mercados con las mismas características, pero cada uno entendiendo los principios locales de materiales, de mano de obra del sitio, de sistemas constructivos que se vuelvan inteligentes, pero que al mismo tiempo no pierdan este espíritu de sentir que pertenecen a un lugar específico. Un espacio flexible, que lo mismo se puede volver una grada que nos pedían, ¿no? Reformular las premisas de un campo de béisbol, de por qué siempre son miles de metros cuadrados cerrados, inhabitados, solamente para 6 horas que dura un juego una vez a la semana, y pensar que esos campos pueden ser visibles, entonces hacer nuevas murallas transparentes que sirven al mismo tiempo para hacer gradas, pero también para hacer pórticos de sombra, pero al mismo tiempo para extenderse, para volverse cubiertas ligeras en escenarios de mucha sombra, ¿no? De que se requieren las sombras. Entonces, nuestro colectivo se ha encargado de investigar en muy poco tiempo, a lo largo de estos últimos 2 años, sistemas y estrategias estructurales que si bien pueden irse transformando de acuerdo al lugar en el que se asientan, hacia hay un río, hacia hay barro, hacia hay piedra, hacia cualquier cosa que haya, cómo ser inteligentes, poderse instalar en poco tiempo y no por ello perder las cualidades que debemos de perseguir todo el tiempo los arquitectos, que es la cualidad del espacio, la dignidad de este espacio público, gratuito, que no debe de tener costo y al que todo mundo debe de tener acceso.
otros escenarios como estos, donde estamos haciendo centros de desarrollo, que otra vez estructuras ultra ligeras que cubren claros grandes y que al final serán invadidas por la vegetación. Y aquí me gustaría decir que el paisaje es algo que hemos subestimado. Los arquitectos creemos que hacer arquitectura es construir metros cuadrados y dejamos de lado lo que significa intervenir plazas, espacios abiertos, puntos de reunión, definir estrategias de paisaje específico, y eso también es hacer arquitectura, es construir atmósfera, es deformar la espacialidad, y esas son enormes herramientas gratuitas que podemos utilizar de manera inteligente. Por último, y para cerrar mi presentación, hablar de este proyecto que es un proyecto de 3 años que inicié en el 2017 tras la situación del sismo. A mí me pareció muy grave pensar que como arquitectos no podíamos tener una injerencia en momentos de crisis tan graves como los que tenían nuestro país en ese momento. Y lo que entendí es que trabajar con la emergencia no es un buen aliado. Definitivamente, desgraciadamente, se hace de lado las cualidades del espacio y las virtudes del espacio para poder cubrir situaciones inmediatas de habitabilidad, que están vinculadas a la habitabilidad, desgraciadamente. Y en ese sentido, después de trabajar como loca produciendo pequeñas viviendas, muy pocas, teniendo muy poca injerencia, decidí formar un taller con Loreta Castro en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que se llama Estudio RX, y que se centra y se ha centrado por estos últimos 3 años en estudiar la problemática de la ciudad que habitamos. Nos parecía fundamental como seminario de titulación poner los ojos en una ciudad que por mucho está en contra de todos los principios lógicos de habitabilidad, que tiene serios problemas de densidad, que tiene de densidad en los dos sentidos, o sea, somos 22 millones de habitantes dispersos en una ciudad muy horizontal. Vivimos en una ciudad rodeada de volcanes, que antes era un lago, con un territorio entre volcánico y exlacustre. Éramos un escenario idílico, lleno de acueductos y de paisajes maravillosos, y ahora somos una ciudad densamente poblada, que ha crecido sin orden, bajo escenarios de informalidad profunda, con enormes condiciones de crisis y de violencia, con graves problemas de agua, de desechos y de una serie de cosas. Y decir, yo creo que en la crisis hay enormes oportunidades de diseñar y de imaginar oportunidades de llevarnos a otro lugar. Y entonces, bajo ese escenario, llevamos 3 años trabajando, en lo particular en una sierra, alrededor de la Sierra de Santa Catarina, que es un territorio lleno de grietas, nuevamente en un entorno interdisciplinario, rodeado de geotecnistas, geógrafos, geólogos, ingenieros, y con mucha información que nos ha permitido ver cómo hay millones de familias en condiciones de alta vulnerabilidad, no solo social, sino física, porque están en territorios que, si bien se manifiestan cuando hay una crisis como un sismo, a lo largo del tiempo, por la enorme extracción de agua que estamos haciendo al subsuelo, están sufriendo temas de subsidencia muy graves, donde nuestro territorio se está hundiendo promedio 40 centímetros al año, sin necesidad de un sismo. Y entonces lo que pueden ver en esta imagen es una casa que en el 2008 y del 2015, sin haber un sismo, se quebró y se craqueló, y hoy en día se cayó, simplemente porque está bajo un territorio de grietas. No podemos no ver eso, chicas y chicos. O sea, no podemos descartar el lugar en el que estamos. Y hemos crecido con mucha ceguera y hemos obviado muchas cosas. Y entonces nos hemos buscado vincular como academia a los entornos gubernamentales, y por ello nos vinculamos a la Alcaldía de Iztapalapa, y la Alcaldía de Iztapalapa tiene un laboratorio de estudio de grietas. Es la única alcaldía que tiene este estudio. Y en ese estudio pues tienen perfectamente documentados todos estos territorios vulnerables, y empezamos a trabajar en este verde, que era una escuela que se cayó tras el sismo, que sufrió muchas deformaciones, está en un territorio plagado de grietas, con muchos niveles de subsidencia. Aquí pueden ver, hay alrededor de 4 metros de diferencia de niveles entre un punto y otro, con enormes fallas geológicas, y lo que hicimos fue un jardín.
O sea, al final, diseñar un jardín que ha vinculado y hemos trabajado con los alumnos un vínculo importante a la comunidad, el sentarnos a escuchar los requerimientos sociales. Obviamente es un entorno muy vulnerable en términos sociales. Hay violencia de todo tipo, obviamente de género, asesinatos, asaltos, hay mucha drogadicción, hay una complejidad social importante en lo particular en los jóvenes, no hay espacios colectivos porque la ciudad está muy densamente poblada en esa zona. Por lo tanto, incorporar un programa social de talleres y de espacios comunitarios, pero al mismo tiempo un espacio colectivo que nos permitiera aprovechar las condiciones del terreno para hacer un laboratorio y una estación de medición de grietas que funja como una herramienta de comunicación para la ciudadanía. El decirles, señores, ustedes están asentados en un territorio complejo, vulnerable, lleno de grietas, no pueden plantar pastos en sus jardines, no pueden sembrar bugambilias. Es un territorio que requiere jardines y paisajes desérticos, paisajes más vinculados a gravas, a escenarios volcánicos, y entonces generar una paleta vegetal fue tan importante como realizar el resto del programa, que va desde una ventana geológica, cómo construir una arquitectura que sea una herramienta de comunicación, como dije antes. La escuela, pues esta es la que ven, el cascajo se lo llevaron, pero teníamos todas las plataformas donde estaban los edificios que hemos usado ahora como huellas para humedales, donde se va a hablar sobre el tratamiento del agua, cómo los espacios públicos pueden ser herramientas para decirle a la ciudadanía, es importante captar agua, es importante reciclar agua. La Ciudad de México es un enorme productor de cascajo porque tenemos sismos y si ustedes van a esa colonia está repleta de cascajo, toda ella, toda afuera de las casas, hay cascajo todo el tiempo, y nosotros teníamos una enorme cantidad de cascajo que obviamente reutilizamos para asentar una nueva topografía que recibiera ahora un foro. Obviamente ha sido una lucha querer convencer a la gente, decirles que los jardines también se pueden hacer de gravas, que los jardines también pueden estar hechos de suculentas, de cactáceas, que no tiene que haber necesariamente agapandos o bugambilias, como dije, y que los cascajos también pueden deformarse y construir una nueva visión de paisaje y unos nuevos entornos urbanos habitables, que las grietas no son necesariamente escenarios de crisis, sino son oportunidades para ver dónde estamos asentados, para entender de mejor manera nuestros territorios, estructuras que sean suficientemente ligeras, que obviamente estén construidas de materiales reciclados, que la estrategia estructural represente nuevamente la dignidad y las cualidades del espacio, pero que también obviamente responda a las vulnerabilidades geológicas y en ese sentido hacer estructuras ligeras, agrupadas, que respondan a los 2 toneladas de capacidad de carga que tiene el territorio. Y con lo que voy a cerrar es decir, no podemos olvidar el lugar al que pertenecemos, y si queremos entender a dónde vamos, tenemos que siempre ver en dónde estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y muchísimas gracias, obviamente, por compartirnos tu trayectoria, tu visión. No cabe duda que conversando y compartiendo es donde más podemos aprender y cuando más podemos aprender. Y pues qué gusto estar en este espacio contigo. Los invitamos a seguir las redes sociales de nuestra escuela y de la SAARC para mantenerse enterados de más eventos como este. Todas las sesiones que hemos tenido durante el año las pueden encontrar en YouTube y está el link en el chat para que se puedan registrar. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Pues aquí voy a leer las que han puesto en el chat. Gabriela Preisler pregunta, dice que se queda mucho con el hecho de que la redefinición de las fronteras y espacios restrictivos puede resultar en espacios más inclusivos. Y Gabriela pregunta que si nos podrías recomendar algún libro para adentrarnos en esta manera de pensar la arquitectura. Bueno, yo creo que una serie de libros muy, muy fáciles de leer y de una lectura muy, muy sencilla, casi como una especie de bestseller para los arquitectos, serían todos los libros de Palasma.
¿no? Que al final hablan sobre los sentidos y sobre esta aproximación a una visión no necesariamente occidental, sino más oriental, con múltiples miradas. Creo que dentro de su bibliografía hay N, la mano que toca, o sea, hay creo que alrededor de el Sense of Perceptions, tiene muchos libros, Palasma, y yo creo que es para quien no esté en contacto con o al tanto de este tipo de arquitectura, creo que Palasma rompe una frontera. Perdón, me voy a conectar para ser menos invasiva aquí con mi esposo. Palasma se acerca desde la fenomenología y desde la construcción de la arquitectura de atmósferas, que también lo hace muy bien Peter Zumthor, obviamente, y que toca pues todos estos valores intangibles, ¿no? De cómo construir cualidades espaciales a partir de aquello que, manipulando aquello que es gratuito. Y Palasma pues ya lo hace como muy, muy sencillo y hace un enfoque importante en los sentidos. Ahora está trabajando con nuevos textos, si no me equivoco, lo oí hace poco, probablemente en febrero, en una charla, hablando sobre la percepción y sobre cómo la percepción es también pues una herramienta que tenemos los arquitectos para jugar con ella y las neurociencias. Entonces está entrando como en unos rollos ahí que creo que son interesantes. Y bueno, pues esa sería mi recomendación de textos sencillos que se vinculan a estos escenarios de inclusividad a través de los sentidos y de otras disciplinas. Pero creo que recalcaría mucho que ahora lo que les decía, que en estos foros que me invitan de accesibilidad, pues desde las autoridades hay mucho refuerzo de sí, los reglamentos se están transformando y todos los reglamentos estamos tratando de que tengan rampas y pero eso no es ser inclusivo. O sea, eso resuelve un problema de no inclusión desde el origen de entender esta diversidad de quiénes somos. Yo creo que lo interesante es podernos zafar incluso de los reglamentos, porque yo decía, bueno, ¿para qué tengo que cumplir con X número de lúmenes que me piden en una sala de lectura de una biblioteca cuando aquí nadie va a usar los ojos para leer, ¿no? Y eso no lo dice ningún reglamento. Eso lo provoca el espacio y esas son las decisiones que la arquitectura sí te permite llevar o conducir a tus habitantes hacia esos lugares. Y yo pienso principalmente hacerse preguntas. O sea, sí creo profundamente que la arquitectura, gran parte del problema de la sociedad es que hemos dejado de hacernos preguntas y nos hemos encargado de construir una sociedad a partir de respuestas únicas, ¿no? Como si solo hubiera una verdad absoluta. Y la realidad es que cada vez nos damos más cuenta que es más difícil hacer buenas preguntas, que llegamos a mejores lugares haciendo buenas preguntas y que no hay una verdad única y universal, sino que hay muchas verdades. Muy bien. Y bueno, con todo lo que nos platicaste como de pues todo lo que has trabajado en tus proyectos aquí en México, pregunta Débora, ¿cómo definirías la memoria colectiva de México en 3 palabras? No sé si 3 son suficientes, pero ¿cómo la reflejas tú en tus proyectos? Pues digo, en 3 palabras, simplemente diría informal, poderosa y brillante. O sea, creo que hay atrás del cotidiano y del entorno cultural que habitamos, así como hay miles de cosas negativas, hay cosas fascinantes que hemos hecho de lado, porque siempre ponemos los arquitectos el ojo como en las grandes piezas de arquitectura o en las mentes brillantes de otros arquitectos, y creo en realidad que para mí ha sido una enorme sorpresa a partir de pues, probablemente los últimos 20 años de mi práctica, el irle dando cada vez más importancia a la cotidianidad, a la manera de habitar de la gente, a las prácticas sociales que hemos hecho de lado. El fin de semana estuve en la selva y, y tuve la oportunidad de estar en comunidades mayas con unas formas de habitar y de relacionarse con la selva fantásticas.
que nosotros hemos obviado y que hemos olvidado y que además la propia modernidad está aniquilando, porque ellos piensan que la modernidad es pues no vivir como viven. Y pienso que ahí hay una ceguera y una torpeza del occidentalismo, del capitalismo, que tenemos que volver a poner en un lugar y creo que pues por ahí hay mucho poder. Y el otro es lo que decía de lo interdisciplinario. O sea, si bien creo que es muy importante poder ver buena arquitectura y obviamente siempre es estimulante verla y emocionarnos con ella y que sea poderoso y que sientas emoción de ver estas cosas inteligentes que se están produciendo en términos de arquitectura. Yo creo que hoy a mí me sorprende mucho las respuestas que obtengo de gente que ve con otra mirada la mía. O sea, ahora que trabajo con los geotecnistas, con los geólogos, con los geógrafos, entender la ciudad desde esa otra mirada, ver cómo se va moviendo el territorio, por qué se mueve de una manera, entender cómo están estas capas por debajo que nunca vemos los arquitectos y que entendemos hasta el día último donde hacemos una mecánica de suelos o se determina la cimentación de nuestro edificio. Pues me parece gravísimo y me parece increíble o sea, que cada vez más podamos abrir esa mirada y esa mirada pues tiene muchos tintes, ¿no? O sea, estoy hablando ahorita de los tintes duros y técnicos que hablan de esta parte de estructura, pero hay otra que es la antropológica, la social, la filosofía, la teoría, que son herramientas también de composición. O sea, hacer buena arquitectura debe de ser un sano balance entre aquello que no se toca, que es abstracto, que toca lo social, pero que también toca el arte y toca el espíritu y toca la emoción, pero que también pues debe de ser seguro, sano, habitable, humano, ¿no? Y pues nada, ya dije muchas más de 3 palabras. Perdón. No, pero está perfecto. A ver, tenemos otras 2 preguntas. Pregunta Rafael, ¿de qué manera o a través de qué gestos crees que se puede hacer arquitectura con perspectiva de género? Y también para todas las incidencias y minorías que mencionabas de los grupos vulnerables. Pues mira, la perspectiva de género tiene que suceder porque sí tenemos que sacudir. O sea, cuando vienes de una condición aletargada, sí tiene que haber sacudidas, ¿no? No por nada hay revoluciones, cuando las cosas se asientan. Y nosotros vivimos asentados en una modernidad producto de 3 guerras mundiales, de 2 guerras mundiales y de un escenario de reconstrucción de mundo que seguimos acarreando, ¿no? También, pues un mundo, como lo dije, que se construye con muchos limitantes para la otredad. Hemos olvidado la otredad, no hemos construido de la mano de ello. Entonces, sí creo que el tema de género es importante porque todavía hay que hacer estos cambios drásticos, pero creo que cada vez más hay que perseguir justamente el tener esta visión inclusiva que no debería de ser para la mujer, para el hombre, para el discapacitado, para el ciego, sino que debería de considerar la masa diversa y compleja que somos como humanidad. Y además una masa cambiante, que en el tiempo se transforma, se deforma, que va construyéndose y asimilando distintas condiciones. Si no somos capaces de replantear esos valores, pues vamos a replicar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque entonces ahora nos vamos a ir a la otra polaridad. Yo insisto mucho que no tengo una respuesta para decir cómo decir, ay, vamos a hacer una arquitectura ahora de género o que ponga en evidencia esto, pero sí creo que a la medida en la que hagamos espacios que provoquen preguntas, vamos a hacer que la gente que los habite se pregunte a sí misma si la manera como ha actuado, la manera como ha habitado, ¿no? Poner sobre la mesa, o sea, yo siempre pongo la referencia del baño, ¿no? A mí me dijeron que yo crecí en un baño que era todo de azulejo, con gotas. Ese es el baño que quiero habitar. Yo crecí en un baño donde estaba el excusado al lado del lavamanos y que parecía eco,
todo el tiempo. Yo crecí al lado de un baño que tenía una ventanita alta porque pues, se tiene que ventilar, pero no hay que verlo, ¿no? Pues yo crecí al lado de un baño que no quiero volver a ver en mi vida y que espero nunca volver a repetir. Y el que dijo que así tenía que ser el baño, pues qué desgracia creer que así tiene que ser. Y eso es eso que pongo como ejemplo representa todas nuestras prácticas, todas. ¿Quién dijo que la familia tenía que ser así? ¿Quién dijo que la casa tenía que ser así? ¿Quién dijo que las ciudades tienen que ser así? ¿No? Hay un sistema, hay una sociedad que ha ido conduciéndonos a ese lugar. Si nosotros logramos preguntarnos y zafarnos de eso y decir, puta, mi mercado no parece mercado, es un jardín, es un oasis, es una plaza, es un espacio efímero donde un día pueden llegar y instalarse los puestos e irse. Hay 40 puestos alrededor estáticos, pero hay 40 puestos efímeros donde la gente llega, vende sus mercancías, la guarda, se va, no se queda ahí, la vende toda, vamos a pensar que la vende, y en la noche la gente puede usar ese espacio para hacer zumba o para tener reuniones comunitarias o para hacer fiestas de pueblo. En un lugar donde no hay dinero para estar construyendo miles de espacios comunitarios, pues tenemos que ser inteligentes en el uso de esos recursos. Y ahí me parece que es donde la inclusión y este tema de estos valores que hablamos puede empezar a generar diferencias. Excelente. Y bueno, tenemos una pregunta que es de nuestra profesora Xochitl Arias. Y bueno, dice, muchas gracias por la charla, la inspiración, excelente forma de combinar este semestre y año. Y Gabriela, si tuvieras en tus manos el proyecto del futuro de la educación en arquitectura, ¿cuáles serían las formas en las que empujarías esta visión que nos compartes, empática, plural y multidisciplinar, empoderada y sistémica, para cambiar el quehacer profesional de los arquitectos del mañana? ¿Qué habría que dejar de hacer o qué deberíamos comenzar a experimentar? Ay, Xochitl, la pregunta del millón. Pues llevo muchos años preguntándomelo, porque llevo 15 años dando clases y preguntándome si es pertinente la academia, si no es obsoleta. He tenido momentos de crisis, hay momentos donde he pensado que no, que nadie tiene que estudiar arquitectura, que nadie tiene que estudiar en una escuela de arquitectura. Ahorita estoy en un buen momento, así que soy optimista y pienso que sí, las escuelas tienden a ser obsoletas porque hemos dejado de hacernos estas preguntas sobre, y la principal, ¿no? ¿Qué significa hacer arquitectura en el siglo XXI? Y creo que si partimos desde ese lugar, pues los planeamientos empiezan a cambiar y hacen que nuestra práctica siga siendo pertinente en la medida en la que empiece a incluir los nuevos valores y las nuevas problemáticas que tiene el siglo XXI. Y no por eso dejar de lado lo que he dicho antes, los valores que vienen desde Vitruvio y desde todo esto de espíritu de estético, espacial, atmosférico, emocional. Pues eso es hacer arquitectura. O sea, el reto es cómo encontrar ese balance. En términos de educación, yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo con Loreta en RX. Es un grupo con Loreta, con Gonzalo Morfín, con Juan Carlos Calanchini. En su momento estuvo Escobedo Solís. O sea, somos un grupo de 5 asesores, más o menos, siempre. Es un espacio abierto digamos, a toda la escuela, a toda la Facultad de Arquitectura. Es un seminario de titulación de 9º y 10º semestre. Yo pienso que de las cosas que le falta a nuestro seminario es poder romper las fronteras de las generaciones. O sea, a mí me encantaría que hubiera alumnos de primer semestre y de 9º y 10º. O sea, poder jugar, balancear estos ejercicios con un alumno con su visión fresca, emocionada todavía del primer semestre y uno de 9º y 10º, con mucha más información en otras líneas. Eso siento que le falta. Nuestro proyecto académico es de 3 años, entonces lo que ha hecho cada generación ha ido evolucionando la investigación que tiene el semestre anterior. Entonces hemos roto un poco este esquema como el del gobierno, ¿no?
que todo se tiene que hacer en 6 años. Y nosotros lo que vimos es que los proyectos deben de ser a largo plazo, o sea, las investigaciones no pueden acabarse cada año académico. Y entonces lo que hemos hecho es que nosotros vamos trasladando el conocimiento de la generación anterior a la siguiente y todo es una herramienta. O sea, nuestros grupos de hace 3 años siguen siendo nuestro RX1 y tenemos un chat con ellos y son parte ya de una comunidad y entonces siguen siendo invitados a las charlas, tenemos charlas, siempre invitamos a gente interdisciplinaria, tampoco separamos esta cosa de esto es proyecto solamente, no. Nosotros hacemos proyecto, investigación, desarrollo estructural, vinculamos a la academia desde el lugar de la máxima utopía y el pensar que lo que hacemos debe de ser libre y tener la capacidad de imaginar y de siempre construir mundos utópicos que se van moviendo todo el tiempo, pero también que tiene que ser capaz de salir de un lugar real y crudo y conectarse a esa relación. Entonces, por eso en estos 3 años hemos logrado conectarnos a la alcaldía. Este proyecto que vieron al final, los alumnos lo han dibujado, se han enfrentado obviamente de la mano de profesionales, pero están haciendo la supervisión de obra, están haciendo el seguimiento, están viéndose, enfrentándose a una problemática real también. Y entonces, pues es un proyecto a largo plazo, ¿no? No se queda corto. También decir que tenemos continuidad, o sea, como dije antes, nuestros alumnos no dejaron de ser nuestros alumnos hace 3 años y creo que esto también rompe un poco las fronteras. El que nos hemos alejado de tener solo arquitectos y tener jurados internos, siempre tenemos jurados invitados y siempre este semestre la mitad de las cátedras las ha dado el geógrafo con el que estamos trabajando en Iztapalapa y nos ha hablado de volcanes, por ejemplo. Y en otros momentos vamos a vincular a un botánico para que nos hable solo de la construcción del paisaje y entonces pues lo interdisciplinario que por ahí hacían la pregunta, pues sí, o sea, lo encontramos fundamental y enriquecedor y creo que las escuelas de repente son muy restrictivas en eso, ¿no? Solo proyectos y solo proyectos. Aquí solo hay arquitectos y entonces puros arquitectos. Esto solo dura 6 meses o 1 año y eso. Y entonces creo que en la medida en que podamos romper eso, pues podríamos empezar a encontrar cosas. Yo estoy en ejercicio de prueba y error. Nosotros estamos como entender que el error es una gran oportunidad de aprendizaje, ¿no? Principalmente y pues pobres de nuestros conejillos de indias, pero ahí vamos. Muchas gracias, Gaby. No sé si quieras dejar como un último comentario, porque ya con esta pregunta finalizamos la sesión. ¿No? Pues no sé, digo, pero hay una pregunta que decía, algo que me parecía interesante, que decía que por qué todavía hay arquitectos que trabajan de manera tan individualista. No lo sé. Es una tontería. El trabajo individual nunca ha existido. O sea, nuestra práctica eternamente es un trabajo de equipo en todos los niveles. Y creo que justamente, creo que tiene que ver con que desgraciadamente la mirada, los medios de comunicación siempre ponen la vista como en un lugar y pues es responsabilidad de aquellos que tenemos esa responsabilidad de representar a los grupos de trabajo, de decir, este trabajo tiene muchas cabezas atrás. O sea, el colectivo de C733 es un grupo que se hizo en gran medida como una estrategia para resolver los proyectos. Hay un especialista de cubiertas ligeras, que es Eric Valdés, que es un megamáster en cubiertas ligeras. Entonces estamos diseñando conceptual y él nos está diciendo, no va a pasar el PTR de tanto por tanto y eso se lo va a llevar el viento o aquí hay que meterle un tensor. Y entonces la expresividad de la estructura empieza a aparecer. Otro de nuestros socios es ha estado 3 años enloquecido con un trabajo comunitario. O sea, al final creo que sí es importante y nos corresponde a nosotros decir que no es yo soy solo la representante de un esfuerzo colectivo y muy complejo y pues qué desgracia. Yo creo que tiene que ver con que todavía aplaudimos la figura del rockstar, ¿no? Todavía aplaudimos el que todos queremos ser rockstars y pues ahí está el error, el que tenemos que dejar de aplaudir eso, tenemos que empezar a provocar lo contrario. Pero bueno,
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus felicitaciones. La verdad es que creo que hay mucho camino por andar. Yo en lo particular me encuentro muy emocionada pensando que los escenarios de crisis siempre son oportunidades. Creo y soy optimista de pensar que esta pandemia lo único que va a hacer es amarrarle la mano a los inmobiliarios y a todos aquellos que han ido condenando poco a poco el espacio público, privativo, condenando los metros cuadrados, restringiéndolos a ver quién puede pagar más, quién puede pagar un lugar más amplio en una sala de cine, quién puede pagar, ahora se friegan. Todos tenemos y merecemos la misma dignidad y la relación del interior con el exterior, las terrazas, los espacios abiertos, me emociona pensar y si al final ese cambio no sucede, lo que sí pienso es que desde mi trinchera y desde mi visión, en la medida en la que haya pequeñas cabezas haciendo pequeñas transformaciones, va a ser más que suficiente para empezar a deformar este futuro y llevarlo a un mejor camino, más sensible, más humano con el planeta y más sensato con el lugar en el que estamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas y a gracias, todas. Gaby. Aplausos virtuales. Gracias. Gracias a todos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Gaby. Todo el tiempo que se pueda y de manera virtual más fácil. Sí. Y menos contaminante. Así Exacto. que muchas gracias por la invitación y buenas noches. Gracias a ti. Gracias. Chao. Bueno, Pues, vamos a cerrar la sesión. Rápido. sin más por nuestra parte, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber sido parte de estos eventos. Y pues qué padre que concluimos como sociedad de alumnos con este evento en especial y pues muy buenas vacaciones. Gracias.